Mi amigo, el doctor Roberto Barcelata Lagunes, me ha pedido que presente ante la Sociedad de Historia de Reynosa y haga algunos comentarios acerca de su libro A 500 años de la conquista de México. El doctor Barcelata, viejo amigo mío, mi médico por varias décadas, nació el 26 de diciembre de 1940. Sus estudios de primaria, secundaria y de nivel medio superior los realizó en Acayucan, Córdoba y Jalapa, Veracruz. Más tarde se incorpora a la Facultad de Medicina. Del estado de Veracruz, y años después, en 1966 a 1969, estudió en la Ciudad de México su especialidad de dermatología en el Centro Dermatológico Pascua, que pertenece a la Secretaría de Salubridad. Fue profesor de dermatología durante 18 años en la Universidad Valle de Bravo, aquí de Reynosa. Es miembro emérito de la Sociedad Mexicana de Dermatología y miembro de la Sociedad de Historia de Reynosa, Tamaulipas. A 500 años de la conquista de México. Es un pequeño libro que tiene una introducción, 5 capítulos, una conclusión, un epílogo, un glosario y una bibliografía. El prólogo es muy corto y, en esencia, el autor sostiene que escribir para la historia no es copiar lo ya escrito, es traer el pasado ya hecho al presente ya vivido. Es investigar si lo ya escrito coincide con las diversas opiniones de autores posteriores de esa historia y hacer de los años ya vivido algo presente. En la introducción, el doctor Barcelata escoge una fecha de inicio, 1465 de nuestra era. Moctezuma Ilhuicamina era el emperador de México y fue el primero que organizó el poder monárquico con base en las guerras que se desataban con los diferentes pobladores cercanos a su territorio, de tal manera que de ese pueblo azteca pobre y peregrino surgieron las bases de combate con los pueblos de más allá del Valle de México, logrando así que una poderosa fuerza guerrera permaneciera por más de 100 años. Seguimos revisando el excelente libro, el excelente trabajo del doctor Barcelata, y habla que Axayácatl invadió muchos pueblos y sus batallas se encuentran relatadas en el Códice Mendocino. En sus conquistas llegó a invadir a los totonacas, que se ubicaban al norte de Veracruz y por el este de México hasta Orizaba. De esta manera
este pueblo consiguió organizar un imperio basado en el cobro de tributos a los estados vecinos, que naturalmente se sintieron sometidos y no estaban conformes. Cuando llegó Cortés, encontró un terreno fértil para sembrar su política de conquista. Uno de los aspectos más negativos de este imperio fue la costumbre del pueblo mexica o azteca, fue la de hacer con cautivos de los pueblos vencidos tributos a los dioses, esperando que los dioses con estos sacrificios pues los llenaran de favores y estuvieran contentos. Uno de los emperadores fue Moctezuma Xocoyotzin, un fanático creyente y muy supersticioso. Se había distinguido por ser un gran guerrero y por eso se le consideraba bueno en el mando. Estableció normas severas como la disposición de que el que no fuera noble no podía verlo a la cara. Yo he escuchado varias veces que al emperador azteca sus súbditos se dirigían como Señor, mi Señor, gran Señor. Es decir, el emperador era una especie de semidios al que se le rendía un gran respeto. El palacio que construyó Moctezuma, según los historiadores, en la parte donde ahora se ubica el Palacio Nacional y abarca la antigua Plaza del Volador y la antigua manzana, que se construyó posteriormente de manera que por un lado llegaba a la calzada de Iztapalapa y por el otro colindaba con el Templo Mayor. En 1511 a Moctezuma le llegó información que unas especies de casas navegantes estaban cerca de lo que hoy es la península de Yucatán. Enseguida, su mente supersticiosa probablemente pensó que volvía Quetzalcóatl. Lo mismo sucedió con Grijalva en 1517, cuando ya dejó la duda sobre las intenciones de los extranjeros de acercarse más al territorio mexicano. Moctezuma interpretó la aparición del cometa Halley en 1517 como un augurio de que grandes acontecimientos iban a llegar. Y ya dejó de dudar acerca de las intenciones de los extranjeros de acercarse más al territorio mexicano. En 1519 llegaron más navíos extranjeros con idénticas características y por la misma ruta de los anteriores, y pensaron que sería otra vez de forma temporal y por más tiempo. Este mandó a Teotlamascaltli y Cuitlalpitoc
a que fueran a comprobar que sus espías de la zona le habían informado. En 1519 estamos en el capítulo 1 que narra la llegada de Hernán Cortés. En 1519 Hernán Cortés se encontraba en Cuba, donde había llegado acompañado de Diego Velázquez. Cuando de repente le llegó la noticia de que Diego de Velázquez quería que él fuera a explorar y conquistar las tierras de lo que creía eran las Indias. Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano, que era su nombre real, nació en Medellín, provincia de Badajoz, en España, en 1845. Velázquez escogió a Cortés porque era justo el hombre que necesitaba. Sabía que podía mandar, que se esforzaba en lo que hacía y sabía ser temido. Quisiera decirles que la narración de la llegada de Cortés y la conquista en general de México tiene básicamente como fuentes de información los escritos de los propios conquistadores, de los españoles, ya que los códices indígenas en su mayoría fueron destruidos y pues el náhuatl o el idioma que se hablaba por los mexicas no tenía un alfabeto como lo tenía el español, sino no había una correlación en el lenguaje escrito por parte de los españoles y por parte de los indígenas. Por lo tanto, los escritos que han llegado con nosotros hasta la fecha son básicamente escritos en latín o en español. Y como todos sabemos, las dos principales fuentes fueron lo que escribió Bernardo de Alves Castillo y las cartas de relación de Hernán Cortés. Los vencidos, los indígenas, al no tener una lengua que fuera entendida por los españoles y que no era propiamente un lenguaje representativo de las palabras, sino más bien de las ideas. Eran básicamente ideogramas o dibujos. Estos códices pues eran una descripción menos detallada, mucho menos detallada que la que se podía tener en la magnífica descripción que hicieron pues tanto Cortés como Díaz del Castillo, que inclusive se les considera obras de literatura y de excelentes narradores. Y claro, cada uno de ellos poniendo un punto de vista muy favorable a los europeos. De allí viene que la narrativa que se formó alrededor de la conquista sea principalmente una especie de gesta de un puñado de europeos que con su valentía y su arrojo se hicieron
de una nación o de varias naciones que formaban el territorio de lo que posteriormente se llamó la Nueva España. Digo posteriormente porque para esa época tampoco existía España, eran también varios reinos. Pero desde la llegada de los españoles, y está muy de moda esa controversia, desde la llegada de Colón, los europeos vieron a las nuevas tierras como un descubrimiento y a los habitantes de esas tierras pues prácticamente como seres como los habitantes no contaban, en realidad como salvajes, como incivilizados, y bajo la bandera de que ellos iban a civilizarlos, pues los invadieron y los despojaron de sus tierras ancestrales y destruyeron su cultura. Durante los 300 años que duró la colonia en México, después de la caída de Tenochtitlán, hasta 1521, que fue la separación ya reconocida de México, la independencia de México respecto al Reino de España. Pues se consideró que los conquistadores habían descubierto a los indígenas, los habían en cierta forma civilizado.